A continuación le daremos solución al siguiente ejemplo. Es un circuito generando dos mallas con 5 elementos pasivos y excitados con corriente alterna. Bueno, entonces nos pide o nos sugiere el ejercicio lo siguiente: para el circuito eléctrico mostrado, implementando el análisis de mallas y el concepto de variables de estado, determinar las ecuaciones de estado de su comportamiento, la representación en forma canónica de las ecuaciones de estado, en el vector de salida y solo considerar a x2 como importante ahí en nuestro análisis. Bueno, entonces primeramente lo que debemos de hacer es analizar nuestro circuito eléctrico aplicando las reglas o las normas de análisis de circuitos eléctricos. En el inicio del cuerpo del ejercicio me indican que debemos de aplicar análisis de malla. Pues son dos mallas excitadas por una fuente de voltaje y obviamente tenemos el comportamiento de la respuesta de I1 y I2. Bueno, entonces primeramente voy a analizar la malla 1. Vamos a ver qué elementos o qué resultado nos da analizar la malla 1. Si seguimos el camino o el trayecto de la corriente, aquí vamos a tener una caída de tensión más menos BRD1 más menos el voltaje del capacitor y más menos voltaje en el inductor 1. Ya tenemos también la designación de las variables de estado. X1 va a representar a I1, al fenómeno físico corriente I1, variable de estado X2 va a representar al voltaje en el capacitor, y por último la variable de estado X3 va a representar al fenómeno físico I2. Por lo tanto, estamos en la versatilidad o la importancia de la aplicación de variables de estados es que en un mismo análisis, en un mismo desarrollo, estamos involucrando en este caso dos fenómenos naturales, que sería la corriente y el voltaje. Entonces es lo importante que debemos de denotar. Entonces, si vamos a analizar la malla número 1, sigo el trayecto de la corriente, va a ser el voltaje en R1 más el voltaje en el capacitor más el voltaje en el inductor 1 menos el voltaje de la fuente. Todos los elementos son en el dominio del tiempo. Despejando, así rápidamente transcribo esta igualdad. Este elemento está sumando, restando, va a pasar sumando, y ahí nos quedó esa parte. Si sustituimos el comportamiento dinámico en cada una de las caídas de tensión, quedaría de la siguiente manera: tengo a R1 que multiplica a I1, es el primer voltaje, más, si ustedes recuerdan, el voltaje en un capacitor nos va a dar como resultado una integral, si no ahorita acá lo colocamos. Entonces es el voltaje en el inductor, va a ser el inductor 1 por la razón de cambio con respecto al tiempo de la corriente que le está pasando, y la corriente que le pasa es I1. Bueno, entonces en esta parte no nos conviene sustituir el modelo matemático del voltaje en un capacitor, por lo tanto nada más lo voy a indicar como si fuera el propio voltaje del capacitor. Entonces la intención es generar un modelo matemático pero que incluya puras derivadas. Si hago el cambio a variables de estado, tenemos esa ecuación, y voy a hacer el cambio a las variables de estado. Bueno, entonces vamos a cambiar de color. Aquí está. Entonces tenemos R1 que está multiplicando a I1, y I1 en variables de estado es X1, más voltaje del capacitor en variables de estado X2, más
L1 por la derivada con respecto al tiempo de I1, y I1 es X1, igual a la fuente de voltaje. Entonces ya tenemos por aquí nuestra misma ecuación, pero ya con variables de estado. Rápidamente voy a hacer lo siguiente. L1, la derivada de X1 va a ser X1 bolita, igual a voltaje de la fuente en el dominio del tiempo. Despejando, por lo tanto, la primera ecuación de estado, X1 bolita, va a ser igual a, está aquí L1, va a pasar dividiendo 1 entre L1, que multiplica el voltaje de la fuente. Este elemento está sumando, va a pasar restando, menos R1 entre L1 en función de X1, y por último, este está sumando, va a pasar restando. Y el elemento inductivo que estaba multiplicando a X1 bolita va a pasar dividiendo. Entonces va a quedar así. Y para nosotros esta sería nuestra primera ecuación de estado. Entonces vamos a colocarla por aquí. Entonces esta es nuestra primera ecuación de estado. Ecuación número 1, es la ecuación de estado número 1. Ahora tendríamos que analizar la malla número 2. Vamos a analizar ahora la malla número 2. Aquí indicamos que vamos a analizar la malla 2 y obviamente aquí estoy analizando la malla 1. Bueno, siguiendo el mismo procedimiento, sigo la trayectoria de la corriente I2 más menos voltaje en el inductor D2 más menos el voltaje en R2, y obviamente va a ser más menos el voltaje en el capacitor. Si seguimos esa trayectoria, nos quedará voltaje en el inductor 2, voltaje en R2 y más el voltaje en el capacitor. Esto es igual con 0. No hay fuentes de energía, pues obviamente así lo vamos a dejar indicado. Sustituyendo el modelo matemático de cada una de estas caídas de tensión, quedaría el inductor 2 por la derivada con respecto al tiempo de la corriente que le está pasando I2, más R2 por la corriente que le pasa I2, más el voltaje en el capacitor. Y el voltaje en el capacitor para nosotros pues va a ser propiamente pues el voltaje en el capacitor. Esto es igual con 0. Haciendo el cambio a variables de estado, al hacer el cambio de variable de estado es el inductor 2, derivada de I2, e I2 es igual a X3, más R2 por X3, más el voltaje en el capacitor, que es igual a X2, igual con 0. Siguiendo, derivada X3 bolita más R2 X3 más X2 igual con 0. Despejando, por lo tanto X3 bolita despejada va a ser igual, este elemento, bueno, rápidamente, este está sumando, va a pasar restando, menos X2, está sumando, pasa restando, R2 X3, y por lo tanto la ecuación X3 bolita quedará indicada como menos 1 entre L2 de X2 menos R2 entre L2 de X3, y para nosotros esta va a ser la ecuación de estado número 2. Y obviamente esta ecuación de estado quedó en función de X3 bolita. ¿Sí? Entonces podemos observar que el elemento que contiene a la primer derivada es el elemento que tiene la capacidad de almacenar
en este caso corriente, que sería este es el que contiene a la interpretación o a la ecuación de estado x1 bolita, y este es el elemento que va a contener o que contiene a la ecuación de estado, que sería x3 bolita, y por lo tanto el elemento que va a tener a la ecuación de estado x2 bolita va a ser el capacitor. Por lo tanto, para diseñar un circuito eléctrico aplicable, o que se le pueda aplicar las variables de estado, en principio en las mallas debemos de contener elementos capaces de tener una derivada. Aquí tenemos en esta malla y en esta otra malla, y obviamente adyacente a las dos mallas un elemento que es capaz de tener una integral. Por ejemplo, si tenemos nosotros un circuito pero con análisis, que le podemos aplicar análisis de nodo, pues obviamente debemos de contener elementos que contengan derivadas, que va a ser en este caso en análisis de nodo. Los capacitores contienen derivadas en análisis de nodo, y en cambio el elemento que va a contener integral va a ser el inductor. Bueno, entonces eso es para que lo vayan ustedes investigando, porque va a ser una de las tareas que vamos a proponer más adelante. Bueno, aquí está x1 bolita, x3 bolita, por lo tanto me faltaría la interpretación de x2 bolita. Vamos a ver de dónde lo sacamos. Lo voy a poner por aquí para que me dé espacio para seguir analizando en forma canónica. Bueno, para determinar y obviamente me falta encontrar la ecuación de x2 bolita. Entonces, para determinar esta, debo de utilizar la expresión del voltaje del capacitor, que si se recuerdan, voltaje del capacitor es igual a x2, y un voltaje en un capacitor es igual a 1 sobre C de la integral de la corriente diferencial de tiempo igual a x2. Para este caso, como tenemos un elemento adyacente, en cierto instante de tiempo le va a pasar I1, y en cierto instante de tiempo le va a pasar I2. Por lo tanto, únicamente para ese elemento capacitivo le va a estar pasando 1 en C, le va a estar pasando en un instante de tiempo. En un instante de tiempo le pasa I1 menos I2, diferencial del tiempo, igual a x2. Recordando pues que para quitar esa integral le debemos de aplicar la derivada 1 entre el capacitor, este es el capacitor, de la derivada con respecto al tiempo de la integral de I1 menos I2, diferencial de tiempo, igual a la derivada con respecto al tiempo de x2. El operador derivativo, por lo tanto, va a eliminar a este diferencial y este elemento a este. Entonces va a quedar 1 en C, I1 menos I2, igual a la derivada de x2 bolita. Separando, por lo tanto nos va a quedar, coloco inicialmente aquí x2 bolita igual a 1 en C1 de I1 menos 1 entre C de I2, sustituyendo en variables de estado a I1 e I2, 1 en C de x1 menos 1 en C de x3. Creo que quedaba de esa manera la designación de las variables de estado. Entonces, para nosotros esta sería nuestra tercera ecuación de estado.
Ahí está, esta es nuestra tercera ecuación de estado. Ahora, si pretendemos colocarlo en forma canónica, colocando las ecuaciones de forma canónica, aquí están las ecuaciones de estado de su comportamiento. Aquí está ya resuelto nuestro inciso A. Entonces únicamente puedo agrupar cada una de estas ecuaciones. x1 bolita igual a tanto, x2 bolita igual a tanto y x3 bolita igual a tanto. x1 nos quedó toda esta parte, 1 en L1 fuente de voltaje menos R1 entre L1 x1, entonces nos quedó 1 entre L1 voltaje de la fuente menos R1 entre L1 de x1 bolita, x1 perdón, ¿sí? Y menos, tenemos aquí el inductor, el otro elemento es 1 entre el inductor por x, este está en función de x2, el capacitor. Creo que así nos quedó, si no acá rectificamos. Así es, ahí tenemos esta designación para la ecuación número 1. R1 L1, 1 entre L1, x1 x2. Ahí está. Para la ecuación x2 bolita, aquí la tenemos. Esta ya la podemos agrupar de esta manera. Entonces va a ser 1 entre el capacitor x1, aquí no hay nada, y hasta este otro extremo tenemos menos 1 entre el capacitor de x3. Inclusive lo puedo reacomodar para que comience inicialmente x1 y x2 y hasta la última las fuentes de voltaje. Bueno, eso lo vamos a hacer de una avestruz. Entonces este es el espacio y quedaría acá más 1 entre, hasta por acá, más 1 entre L1 de la fuente de voltaje. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, esta es la columna de las x1, columna de las x2, no tenemos elementos en x3 en la primera ecuación y así sucesivamente. Entonces, para que se distinga un poquito el comportamiento de la ubicación de las variables de estado y obviamente cómo podemos rápidamente determinar su ubicación en forma matricial. La ecuación número 3 sería entre L2 y únicamente participa x2 y x3. Entonces L2, R2, L2. Es decir, aquí es menos 1 entre L2 de x2 y menos R2, L2 en función de x3. Y no contenemos fuentes de excitación, fuentes de respuesta forzada. Entonces, vamos a corroborar. A ver dónde quedó el puntero. Aquí está el puntero. Viene. Ahí está. Menos 1 entre L2 de x2. Ahí está. Y menos R2, L2 de x3. Listo. Ahora sí, lo voy a colocar en forma canónica, que sería el comportamiento o la respuesta del inciso B. Inciso B, forma canónica. Listo. Nuestra forma canónica, obviamente podemos observar que va a ser esta el agrupamiento que tenemos acá de x1 hasta x3 bolita. Quedaría x1 bolita, x2 bolita y x3 bolita. Entonces es un vector de las incógnitas, pues, ¿no? Vector de las incógnitas. De este otro lado voy a colocar, a ver si nos cabe, las variables de control o las variables de estado x1, variable de estado x2 y variables de estado x3.
más, tenemos un vector de coeficientes que van a estar indicando o van a indicar a las fuentes de excitación. Estas van a ser todas las fuentes de excitación UDT que tengamos. Y en esta parte igual, en esta parte debo de contener la matriz que contiene a los coeficientes que contienen las variables de estado. Es menos R1 menos R1 entre L1 multiplicado por X1 da este término, menos 1 entre L1 multiplicado por X2 da este término, más 0 por X3, no aparece aquí el elemento que contengo acá en X3, y aquí no hay otro elemento en función de X2, y acá no hay otro elemento en función de X1. Pero si hay una más este más es este, tenemos un elemento coeficiente 1 entre L1 por la fuente de voltaje, y ahí está colocada primeramente nuestra ecuación X1. La ecuación X2 sería, por lo tanto, si hay un elemento en función de X1, 1 entre C, 0 menos 1 entre C de X3. Dejen, sí, efectivamente esta es positiva. Esta es positiva, tenía aquí inquietud de por qué era, si era positiva o negativa, pero sí es positiva de acuerdo a esta suma algebraica de I1 menos I2. Sí, efectivamente es positivo. No hay excitaciones, coeficientes, 0. El X3 bolita sería 0 menos 1 entre L2 por X2 menos R2 entre L2 por X3 da esto, y más esta parte. Y hasta ahí tenemos ya la ubicación de las ecuaciones de estado en forma canónica. Por último, me dice la representación en forma canónica de las ecuaciones de estado, ahí está, y el vector de salida Y, este es el vector de salida Y, que obviamente recuerden que también va a multiplicar a X1, a X2 y a X3. Más está un vector 0 por UDT, 0 UDT. Entonces lo podemos colocar o no lo podemos indicar. Por el vector renglón, un vector renglón que obviamente va a contener 1, 2, 3 elementos, 1, 2, 3 elementos. De acuerdo a la cantidad de elementos en variables de estado, debemos de contener un renglón con la misma cantidad de elementos. Y nos dice una condición: el vector de salida solo debe considerar a X2. Entonces quedará aquí 0 por X1, 1 por X2 es el que me interesa, y el otro elemento no me interesa. Y ahí quedaría el vector de control o de salida, caracterizado por estos ceros y unos. Y hasta este momento tenemos aquí la solución del inciso A y el inciso B. Como ven, está muy sencillo. Lo único que debemos de recordar, pues obviamente es las normas o reglas de análisis de circuitos eléctricos, y dependiendo de los elementos que contengamos, así van a salir o ir saliendo o desglosándose nuestras ecuaciones. ¿Sí? Entonces vamos a dejar una tarea, y obviamente para avisarles, la tarea va a consistir en otro mismo circuito, pero obviamente en la metodología que debemos de implementar, aquí va a estar indicado que va a ser por nodos. Por lo tanto, el circuito va a contener fuentes de corriente, una compartición de dos nodos. En este caso, como son mallas, comparten un solo elemento las dos mallas. En el otro caso de nodos, va a estar un solo elemento compartiendo los dos nodos. Entonces les recomiendo que se echen un clavadito por ahí en el análisis de nodos, para ver cómo se va a dar solución. Y va a ser muy parecido, o sea, los puntos que debemos de determinar o encontrar van a ser los mismos. Y con esta última tarea pues damos por terminado
las sesiones de clase, de toda la materia. Entonces ya para cuando me lo entreguen, pues ya vamos a publicar las calificaciones finales.